Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. Un gran saludo, queridos amigos. Esta semana lo iniciamos nuevamente conectados en familia. Estamos escuchando este espacio radial en el cual transmitimos con Radio Católica Mundial EWTN. Nosotras somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y en esta ocasión les estaremos acompañando la hermana María Irene y la hermana Amada. Y estamos aquí desde Cali, Colombia, en este espacio radial de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Es una gran alegría compartir con todos ustedes, queridos oyentes, y por esta razón los invitamos a que escriban al correo info@comunicadoras.org todas sus inquietudes, testimonios y aportes que tengan sobre el tema del cual hablaremos el día de hoy. Así es, queridos oyentes, y también entonces coloquémonos ya, después de ese saludo, en sintonía para que entonces el Espíritu Santo venga y podamos conectarnos con Dios. Es hora de comenzar. Estamos conectados. En este momento pedimos a todos los oyentes que tengan la posibilidad de dejar hacer lo que están haciendo y puedan disponer su corazón. Los que no puedan por oficios, no lo hagan, pero intenten disponer su corazón. Te pedimos, Señor, en este día, que mires con bondad y misericordia a todos nuestros oyentes, a todas las personas que se conectan. Mira con bondad sus necesidades. Y tú, oyente, que estás ahí, con esa necesidad, con ese problema, con esa lucha que te agobia el día de hoy, pónsela a los pies de Jesús. Pon tu familia, tu esposo, tu esposa, tu trabajo. Es aquella necesidad que te trae en este momento a buscar de Dios. Coloca esa tristeza, ese dolor, esa angustia que tienes, ese no sé qué voy a hacer esta noche, no tengo para el mercado. Esa tristeza que dice, Señor, no quiero vivir más, quisiera que todo acabara y ya. O ese deseo que tal vez dice, quiero suicidarme. Trae contigo toda esta necesidad y colócasela a los pies del Señor para que en esta tarde y en este día o en el momento, en el horario en que estés, cuando estés escuchando esto, puedas decir, Señor, me quedo contigo, pero para eso dame la luz y la gracia que necesito. Por eso vengo a ti buscando esa ayuda que viene de lo alto, esa mano de bondad y misericordia. Y nosotras te pedimos, Señor, pasa tu mano, pasa ese corazón, da consuelo a aquellos que lo necesitan, da luz a aquellos que tienen que tomar una decisión, ayuda a aquellos que necesitan de ti y a aquellos que no pueden o no saben cómo recibir tu ayuda. Tienes la potestad de colocar ángeles en sus vidas para que sean luz en ese camino. Dispone los corazones de cada uno de sus oyentes para que puedan abrir ese amor que quieren dar a otros, que no solo aprendan por aprender, que no solo escuchen por escuchar, que todo lo que tú permitas hoy pueda traspasar sus corazones y puedan decir, quiero dar el Evangelio y dar testimonio de quién es Cristo, de quién es la Iglesia, de quién es el amor vivo en mí, para que otros puedan decir, yo también quiero amar como Él ama a Dios. Por eso decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Querida familia de Conectados, seguimos avanzando en nuestra temporada de preguntas existenciales del ser humano. Y bueno, luego de haber abarcado todo el tema de la muerte, ahora nos vamos a ir adentrando un poco más en esos detalles posteriores.
o como solemos tener el término en nuestra Iglesia Católica, en las postrimerías. También lo conocemos, hermana Irene, no solo en las postrimerías, sino también llamados la escatología, que en algún momento tuvimos la oportunidad de ver, que es el estudio de las realidades finales. Y recordemos que en nuestra fe católica argumentamos estos temas a partir no solo de la Sagrada Escritura, sino de todo lo que el Señor Jesucristo nos enseñó mientras su vida pública. Y para iniciar, queridos oyentes, vamos a hablar esta semana del juicio y de la existencia del purgatorio. Entonces vamos a iniciar con el tema de hoy, que es todos tendremos un juicio. Y para poder desarrollar este tema, vamos a iluminar con la siguiente frase de nuestra espiritualidad CEPC. Conéctate con este pensamiento. Hay que recordar que los misericordiosos no tendrán juicio. Así que sed misericordiosos, porque es un buen negocio. Recordemos que la vida no es más que una lenta preparación para el juicio final. Wow, hermana Irene. Interesante. Interesante, ¿cierto? Y no solo eso, sino que es una realidad que todos en algún momento tendremos que vivir. Cuando lleguemos a ese momento tendremos que enfrentarlo, y para eso el Señor nos concede la gracia de la vida para prepararnos para ese juicio. ¿Cómo? Diremos, pero bueno, ¿cómo? Tener en cuenta que nuestro juicio particular o nuestro juicio ante el Señor se prepara desde el mismo momento en que nacemos, porque cuando nacemos ya tenemos la oportunidad de vida, y en ese tiempo tenemos la oportunidad de pecar, de tener conciencia, de tener muchas cosas, y desde ahí preparamos ya nuestra vida eterna y nuestro juicio particular en este caso. Entonces, para que cuando el Señor nos llame, tengamos las maletas listas, hay que hacer un caminar durante la vida y llegar, como dicen las Escrituras, con esas vestiduras blancas que nos conceden el cielo. Entonces, es el momento pues para ir determinando esas cositas en nuestra vida católica y decir, listo, por aquí vamos, y a eso tendremos que enfrentarnos en algún momento. Hermana Madi, es que muchos de nuestros oyentes se pueden estar preguntando, bueno, ¿y cómo va a ser eso? Sí, uno escucha la palabra juicio, pero ¿cómo va a ser? Pues bueno, tranquilos, de eso se va a tratar este tema, lo vamos a ir desarrollando. Pues lo que podemos decir como manera de introducción es que llegaremos a la presencia de Dios, a dar testimonio de nuestras vidas y a someterlas a evaluación para saber, o sea, evaluación ante el rey, sí, ante el juez supremo, para saber si tienen el peso adecuado, y de esta forma, según esas obras, según ese peso y esa medida, se nos abran las puertas del reino de los cielos o se nos cierren. Y esto, a propósito, siempre hemos escuchado una frase, y es San Juan de la Cruz que nos la indica y dice: en el atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. Y ese es el peso y la medida que cada uno tenemos. O sea, en realidad esa balanza se va a mover por el peso y sobre todo por el amor que hayamos puesto en nuestras obras. Y no solo este santo nos lo comparte, sino que también lo encontramos en la carta del apóstol Santiago en el capítulo 2, donde dice: hablad y obrad tal como corresponde a los que han de ser juzgados por una ley de libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Yo tengo una segunda cita bíblica, hermana amada, que también siento que empieza como a ayudarnos a iluminar y a darnos un panorama también acerca de lo que es el juicio. Y esta nos la aporta el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10, donde dice: es necesario que todos seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Y si nos damos cuenta, queridos oyentes, esta cita es clarísima, o sea, no hay nada más que agregarle. Definitivamente existe un juicio, y en ese juicio recibiremos conforme a nuestras obras. Nada quedará oculto. O sea, ahí no hay tiempo de decir, no, es que yo pensé, yo quise. No. O sea, las obras hablarán por sí mismas. Ahí seremos o blanco o es negro. Porque no será el hecho de decir, bueno, yo tuve la intención pero no lo logré, sí, o me esforcé pero pues no lo logramos, entonces Señor, pues ¿cómo negociamos usted y yo ahí? No, o hizo o no hizo, tuvo misericordia y la aprovechó o no la aprovechó. Y por esto también nos lo dice en Mateo 25, 46 con esta parábola, la voy a leer. El rey les dirá:
En verdad os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces le responderá: en verdad os digo, que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor, sí. Qué increíble, porque estos son solo 3 citas bíblicas de todas las grandes de todas las muchas citas bíblicas a través de las cuales las escrituras nos van iluminando y nos van ilustrando, y es como que está la prueba. Sí, hay muchas personas que dicen: ay, pero ¿dónde está? En la Biblia. En la Biblia no dice. En la Biblia no dice. A mí no. Si no dice en la Biblia, entonces no creo. Pues sí, queridos oyentes, sí, queridos hermanos, está en las Sagradas Escrituras, es palabra de Dios. El mismo Señor lo ha dicho, ya sea él directamente, como lo vemos en el Evangelio según San Mateo, o por boca también de sus elegidos, de sus enviados, de sus apóstoles, por ejemplo, del apóstol San Pablo. Y que no solo lo ha dicho, lo ha vivido, él lo practicó en su vida pública. Si uno va al fondo de la escritura, no tiene que estar textualmente, aunque lo encontramos, porque también lo practicó, también tuvo ese ejemplo para dejarnos a cada uno de nosotros. Y todavía vamos un poco más allá, porque hay unos que pueden estar diciendo: ay, no, están exagerando, ¿sí? O sea, no, la iglesia también lo ha dicho, ¿cierto, hermana amada? ¿Usted qué nos puede aportar? Lo ha dicho, y está escrito en el Catecismo, en el número 1022, donde dice que cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere a su vida a Cristo, bien a través de una purificación o bien entrar inmediatamente a la bienaventuranza del cielo. Wow. Y algo histórico que llama la atención es que uno diría: bueno, sí, está en el catecismo, pero cuando se escribió el catecismo antes también se vivía esto. Y el dato histórico es que se habló y se estuvo en 3 concilios, que fue el concilio de Lyon, el concilio de Florencia y en el de Trento. Entonces es algo que no solo la iglesia dejó en el catecismo porque se vivió en ese momento, se sintió, sino que venía históricamente desde muy atrás. Entonces es algo que hace parte de nosotros, que debemos asumirlo, que sabemos que debemos enfrentarlo y que debemos ir caminando en ese mejorar para cuando lleguemos a enfrentarlo, como dijimos ahorita, tuviéramos las maletas listas. Entonces aquí vamos viendo que está ratificado, o sea, como quien dice, demostrado, dicho y contradicho, ¿sí? En la palabra de Dios, en la santa palabra de Dios, y en la tradición y magisterio de la iglesia, ¿sí?, de la existencia de un juicio, incluso, o mejor dicho, de los 2 juicios, el juicio particular y el juicio universal. Y sobre todo, tenemos que entender que no podemos dejarnos asustar a la hora de escuchar entonces esto, porque puede ser el otro extremo. Ay, no, entonces de una vez entramos en pánico. Es importante que escuchemos estos temas, queridos hermanos, y sobre todo es importante que también le pidamos al Señor la gracia de poder, a la luz de estos temas, empezar a examinarnos y empezar a aprovechar este tiempo brevísimo de prueba para ganarnos ese premio, ese pase de cortesía y poder entrar a esa eterna bienaventuranza. Con lo que usted dice, hermana Irene, me da una curiosidad, y es: uno entabla conversación con las personas o con los jóvenes y muchos de ellos hablan que ven películas de terror, que tuvieron prácticas ocultas o oscuras, que hicieron muchas cosas, pactos diabólicos. O esa fascinación por esas cosas ocultas, por ese saber qué hay más allá de, o que saber qué hay después de la muerte. Y es curioso porque uno habla con ellos y ellos no sienten temor. No sienten temor de nada, o sea, es normal, viene la muerte, está el diablo, está todo esto. Pero cuando uno dice, hablemos del juicio, porque hay un Dios que nos espera a cada uno de nosotros para hablar cara a cara de lo que fue nuestra vida y ser juzgados por el amor, ahí es donde dicen: uy, no hablemos de eso, hermana. Uy, hermana, eso sí nos aterroriza, eso sí da miedo. El resto no da miedo, o sea,
ver el demonio en persona no da miedo, pero tener esa conciencia de voy a hablar con Dios cara a cara de lo que fue mi vida y seré juzgado por el amor, ahí es donde uno dice, da temor. Entonces, y me causa curiosidad eso, prefieren esas cosas y no preparar un juicio bien hecho, porque qué miedo, eso sí causa miedo. Entonces, cuestiona. Ahí está igual la invitación, queridos oyentes. Obviamente debemos ser coherentes y consecuentes, pensando de que esta vida pasa, pero llegará un momento en que cada uno de nosotros responderemos delante de nuestro Señor por nuestras obras. Entonces ahí tenemos que pedir al Señor la gracia de ser capaces no solo de escuchar estos temas, que son las postrimerías, como lo estábamos mencionando al inicio de este programa, que es decir, escuchar hablar del juicio, del cielo, del infierno, del purgatorio, sino que además esta escucha nos debe mover, y esta es la invitación, nos debe impulsar a estar preparados con el encuentro, al encuentro con Dios, ¿sí? Santa Teresita, ahorita me acordaba, decía que ella quería, que ella tenía tantas ganas de llegar precisamente a ese momento en que iba a ver a Dios Padre, a Papá Dios, que le iba a preguntar que dónde estaban sus obras. Y que así como ella iba en ese momento a responder, el Señor iba a tener todos los regalitos que tenía listos y preparados para darle la recompensa por todo el esfuerzo que había tenido aquí en la tierra. Entonces, si vemos en la invitación, o sea, no es solo llenarnos de temor y decir, no, definitivamente no voy a ser capaz, no quiero escuchar, no. O sea, es una invitación a que nos impulse el amor precisamente de hacer todo lo que sea, lo que esté en nuestro alcance, por acoger y sobre todo por practicar esa misericordia para que un día recibamos la recompensa eterna. Y la recibiremos en esa misma misericordia. Bueno, en este momento ya hemos dado un abrebocas de lo que va a ser el tema de hoy, pero es necesario que tengamos no solo en cuenta la doctrina, sino que vamos a ir viendo de qué se trata el juicio particular y el juicio universal. Pero de ello hablaremos más adelante. En el momento vamos a pasar a lo que es el viviendo el hoy. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el hoy. Conectados. Queridos hermanos, hoy les tengo una historia muy interesante. Les pido que coloquen mucha atención. La historia que les quiero contar en este día es un hecho real. Y esta nos refleja cómo debe ser el amor en el matrimonio, ya que el amor debe estar en función siempre del otro, hasta el punto de olvidarse de sí mismo para complacer a la pareja en todo. También en que siempre va a tender a que el amado se preocupe más por el otro que en sí mismo, y por esto busca complacerle en todo. Acontece lo siguiente, o aconteció, mejor dicho. El 15 de septiembre de 1935 hubo una gran explosión de gas en una mina de carbón en North Gamber, condado de York, Inglaterra. 15 obreros fueron envueltos, quemados, calcinados completamente por una llama, y algunos otros fueron asfixiados por el gas. La desgracia salió en todos los diarios de esa región. Y hay un artículo en particular del cual quiero rescatar una frase y compartirles. Lo que se leyó en el Daily Express del 21 de septiembre de 1935 es lo siguiente. Un oficial encontró ayer en una mina un mensaje de una de las víctimas a su esposa, escrito con tiza sobre un bloque de piedra. Decía simplemente: adiós, Fanny, amor mío. Y a continuación seguían 3 cruces, o sea, 3 besitos. Se identificó el breve saludo como letra de Alberto Eduardo Iverson. La piedra que lo contenía fue cortada con sumo cuidado para impedir que se borraran las letras y enviada inmediatamente a su esposa y a su hijito. Qué detalle ponerse. Esos son grandes detalles, ¿no? O sea, de verdad que son como esos detalles que definitivamente no tienen precio.
No tienen precio y es importante, especialmente ahorita que habla de los matrimonios, es importante tener salvaguardar esa gracia en el matrimonio de ser fiel y amar hasta el final a la persona. No solo esperar a que esté en una situación como esta para demostrárselo, aunque el gesto de él es muy bonito, hay personas que podrían llegar hasta el momento de una situación así para expresarle a la persona cuánto la quiere y no aprovechar el tiempo que el Señor le ha concedido compartiendo con esta persona y decirle eso, no valerse de un momento extra o algo urgente para decirle eso. Entonces, como una experiencia tan al límite. Exacto, esa era la palabra, para poder decirle a una persona que la aprecia o que la quiere, sino que en su diario vivir se lo pueda demostrar, aunque el gesto es muy lindo, porque le compartí a la hermana Irene y pensaba yo, ¿a qué horas en plena explosión le dio tiempo de pensar, escribir, encontrar una tiza, escribir en la piedra? O sea, es solamente pensar en eso para lograr hacerlo, pero igual le dio tiempo para todo esto. Entonces me impresionó muchísimo eso y fue lo que más me cuestionó en ese momento. Entonces, y qué bonito, porque entonces aquí podemos ver que en nuestro viviendo el hoy, la realidad es que tenemos que aprovechar al máximo cada instante. Sobre todo a las personas que nos rodean, hay que aprovecharlas, porque llegará el día en que ya no estén por una u otra circunstancia y es lo mismo, diremos, ¿qué hicimos por esa persona? ¿Qué pudimos hacer? ¿Qué tanto? O a veces fallecen las personas y dicen, yo le hubiera podido decir que la quería, pero nunca se lo dije porque por esta razón, bueno, por muchas razones uno no lo dice. Entonces, cuando uno ya aprende a decir esas cosas, valora más eso y no espera hasta el final para hacerlo. Sí, bueno, y ya con estos sentimientos aprovechemos entonces, les enviamos un gran saludo a todos aquellos que nos están escuchando por Radio Católica Mundial, pero también a quienes nos están siguiendo a través de las redes. Un gran saludo a todos los que nos ven en Facebook, en YouTube y también en YouTube EWTN. Y a todos aquellos que están por primera vez en este espacio, para que no sea ni la primera ni la última. Así es, este ha sido nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Así es, seguimos conectados con el tema de hoy. Todos tendremos un juicio. Y en esta segunda parte del programa vamos a hablar de cómo va a ser ese examen final al que nos enfrentaremos al momento de nuestro juicio, para que desde ya le pidamos al Señor la gracia y sobre todo a nuestra Madre Santísima, ¿saben? Nuestra Madre es auxiliadora y ella todo el tiempo está ahí acompañándonos precisamente para que de su mano podamos alcanzar esa misericordia de Dios. Entonces, para que le pidamos a ella esa humildad, esa sabiduría, pero también ese esfuerzo que requiere de cada uno de nosotros por alcanzar la vida eterna. Y qué mejor compañía que la Virgen en ese momento, ¿no? Por eso vamos a empezar con como habíamos dicho, y vamos a hablar del juicio particular y el juicio universal, y iniciaremos con el juicio particular. Este juicio ocurrirá inmediatamente, nosotros partamos a la eternidad, en el cual, bueno, de acuerdo a eso llegaremos a la presencia del Señor y seremos juzgados de acuerdo a cómo hemos vivido. Y la Iglesia lo define como retribución eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo llegue a la presencia de Cristo y tenga mi juicio particular, de acuerdo a cómo haya sido mi vida, así mismo será la recompensa que yo reciba. Entonces, como hablamos de postrimerías, podríamos decir o recibimos el cielo, el purgatorio o el infierno, pero nuestro fin es trabajar por llegar al cielo. Entonces, juicio particular vamos a tener sí o sí. Entonces, es el momento donde uno dice, debo analizar cómo estoy viviendo mi vida y que en el momento de ese juicio, ¿qué voy a presentar? ¿Qué tengo para dar? ¿Y qué estoy haciendo mal para empezar a cambiar? A enmendar, así es. Y a propósito, les quiero compartir este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, en el cual describe precisamente ese juicio particular de la siguiente forma. Lo vamos a encontrar en el Catecismo, el numeral 1022. Prestemos mucha atención. Dice, cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular, bien con una purificación o bien yendo al cielo directamente, o bien condenarse inmediatamente y para siempre. Que es fuerte. O sea, y hay una cosa clarísimo, conciso,
pero eso encierra una sentencia, o sea, sí o sí hay una sentencia. Cielo, infierno o purgatorio. Y eso también lo comprendemos cuando podemos decir que en esta vida nosotros podemos disfrutar muchísimos beneficios de la misericordia de Dios. Uno no alcanza a ser consciente de todo lo que puede disfrutar de la misericordia de Dios en esta tierra. Son muchas las bondades que se reciben, son muchas las gracias que llegan a nosotros por esa infinita misericordia, pero que tenemos que tener muy en cuenta que en el momento de nuestra partida de esta tierra se acabó la misericordia, es inmediato. Así que aprovechemos, si queremos aprovechar misericordia en esta tierra. Después de esto solo vendrá juicio para nosotros y estaremos frente a Él siendo juzgados por varias cositas, los mandamientos, las obras de misericordia, de cómo hemos vivido en nuestro estado de vida o misión particular, si somos buenos esposos, religiosos, hijos, pero sobre todo seremos juzgados en el amor. ¿Cómo fuimos en todo esto? En el amor, porque podremos ser buenos esposos, buenas madres, buenos, pero en el amor, ¿cuánto? Entonces es importante tener muy presente esto, que en esta vida gozaremos de misericordia. En el momento de la muerte solo gozaremos del juicio particular. Hermana amada, ahorita que usted comentaba eso, pensaba, y es que lastimosamente el término misericordia a veces se entiende muy mal, ¿no? Es como Dios es completamente misericordioso, claro que sí, pero existe una realidad y por eso, igual al dar estos temas, la idea no es que sean, ay no, las hermanas se están llenando de pánico, no, es precisamente hablar de una realidad, hermanos, que es verdad, que es inevitable, pero que debe ser asumida también conforme a eso con la respuesta de cada uno, de cara a Dios, pensando precisamente que nos vamos a enfrentar a esa realidad, a ese juicio, porque algunos pueden decir, no, pues Dios es todo misericordia, entonces yo no tengo necesidad de ponerme las pilas ya, de convertirme, dejar mi pecado, claro, con respecto a los mandamientos, con respecto a cómo estoy viviendo mi relación, entonces con respecto a mi matrimonio, no, pues eso no pasa nada, eso después, sí, o sea, Dios es pura misericordia, mucho cuidado con eso, porque pensar en eso es entonces negar lo que estamos precisamente por misericordia de Dios hablando hoy, y es que nos vamos a enfrentar a ese examen final, y que es un examen final en el cual el Señor sí o sí nos va a pedir, en realidad es como esa evaluación, pero esa evaluación es, yo pensé que tú me ibas a perdonar todo, no, sí, claro, Dios perdona, Dios nos ama, Dios es misericordia, pero es justo juez. Con lo que dice su merced, hermana Irene, hay una palabra o una expresión que se usa mucho en Colombia y que tenemos que tener cuidado con eso, y es un Dios bonachón. Entonces, como Dios es bueno y Él perdona todo, entonces no va a tener en cuenta nuestro pecado. Yo hago cosas buenas, yo le doy de comer al pobre, yo visito al enfermo, pero no es solo eso, entonces podemos caer en eso y hay que tener mucho cuidado con eso. Tampoco es llenarnos de terror porque hay un juicio particular, no. Es ser conscientes que la Iglesia no lo enseña, hace parte de todo católico y de todo ser humano, y que es una realidad que vamos a tener que vivir, así como tenemos la oportunidad de vivir y de gozar beneficios aquí de Dios cuando pedimos favores, pedimos gracias, el Señor nos las concede, también tendremos que dar respuesta de todo lo que hemos pedido, porque cuando uno pide al Señor, no pide solo cosas materiales, uno pide gracias para dar a los demás, para el servicio a la Iglesia, para el fruto de otras personas y que otras personas puedan conocer de Dios. Eso es lo que seremos juzgados, en ese amor de esto. Y el temor, cuando uno puede llegar a pensar en ese temor de bueno, me voy a encontrar de cara a Dios, y en ese momento Dios me va a decir literal todas mis verdades, todos mis pecados, de cara a cara, donde no va a haber excusa que valga. Ni perdón, ni cosa que valga, donde yo le diga, no, es que pensé en que podía hacerlo. No, es de cara a Dios. Y todo lo que Él nos vaya a decir en ese momento es tan grande. No sé si algunas personas han tenido la oportunidad de conocer por internet, hay muchos testimonios y de personas muy católicas que han tenido esa experiencia de un juicio particular, y el Señor les concede la gracia de la segunda oportunidad, y el encontrarse, ellos expresan que encontrarse de cara a Dios es sentirse tan lleno de pecado y tan lleno de miseria, pero que a la vez, aunque el Señor te diga todo, ellos dicen, no hay forma de decirle, Señor, no tienes razón. Por el contrario, se sienten como, Señor,
tienes toda la razón y no merezco el cielo, y sienten que de verdad no merecen el cielo, no merecen siquiera el purgatorio, pero que en ese momento, eso me impresiona, hay una gracia también al haber conocido al Señor, de poder decir, Señor, perdón, misericordia pido por todas mis faltas, y el Señor en esa infinita bondad dice, tendrás una segunda oportunidad, o habrá misericordia para ti, o ganaste el cielo, y la Virgen siempre ha estado allí. La abogada. Por eso es la abogada de todos estos. Entonces ahí ya no vale justificar el pecado, simplemente decir, sí Señor, he pecado, aquí está mi miseria, aquí estoy de rodillas y que se haga tu voluntad, ya no hay nada que hacer. Sí, ya que lo mencioné, hermana amada, es que es cierto, usualmente el factor común en estos testimonios, en estas personas que hablan acerca de esos encuentros, digámoslo así, casi con la presencia de Dios, es que se experimentan dos cosas. Una es que el alma percibe toda la magnitud de la grandeza, la omnipotencia de Dios y su bondad. Y la segunda es que se queda al descubierto, como usted lo decía, o sea, no hay excusas, no hay nada, o sea, de cara a Dios hay un conocimiento de Dios y hay un conocimiento de lo que cada uno somos y de lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer. Es sentirse indigno. Realmente uno se siente, bueno, no he tenido la experiencia cuando digo que las personas que lo han vivido expresan eso de sentirse indignos de estar enfrente de Dios, que es la suma perfección, y la verdad, y viendo esa belleza tan, tan grande. Recuerdo un testimonio de una persona colombiana que en ese momento del juicio particular él estaba en un lodazal y él solo veía cómo se hundía, y cada vez que el Señor se hacía más grande y que él tenía en su conciencia reconocía todas esas faltas, en ese juicio se hundía y se hundía cada vez más. Él decía, no tengo salida, aquí fue, no hay de otra. Y cuando él se siente indigno y reconoce al Señor, pues le da el poder del señorío, el Señor lo saca en victoria, le da la misericordia y le concede una segunda oportunidad, solo porque él reconoce la indignidad, pide perdón y pide misericordia por todo lo que cometió, y el Señor le tiene en cuenta eso en el juicio. Y bueno, también están las acciones, pero también nuestra forma de pensar nos puede ir separando un poco, sí, de todo eso que es el querer de Dios y esa voluntad de Dios, y nos pueden ir colocando como en esa posición de irnos alejando, en realidad, en vez de acercarnos hacia ese camino de vida eterna, hacia ese camino de salvación que el Señor tiene. Recordaba ahorita que usted lo menciona también, una persona que tuvo esta experiencia y que lastimosamente siempre pues tendría como a promover y también a estar compartiendo muchas cosas con respecto al aborto de una manera muy crítica, muy abierta, muy recomendando, ¿no? Pues no hay ningún problema, hacerlo, demás, invitar a otras jóvenes y a muchas personas que lo hicieran, y después tuvo que como sentir esa experiencia, una fuerte reprensión del Señor. Obviamente son experiencias personales, pero esas experiencias personales ayudan a decirnos, de verdad, tenemos que ver todas las cosas y hacer todas las cosas en clave de que vamos a ser juzgados precisamente en el amor, y precisamente juzgados por todas las actuaciones que hemos tenido, y las actuaciones sobre todo que han incitado también a otros a cometer el error, a caer en el error. Eso es muy cierto, hermana, y por eso uno debe tener muy presente que a la hora, en lo posible, por eso pedir la gracia también de la Santa Muerte, porque en ese momento de exhalar el último suspiro, los únicos que veremos nuestra película es cada quien veremos la historia de nuestra vida, en nuestra existencia terrena, y ahí ya, o sea, otros podrán acompañarte en oración, en ese momento de exhalar, pero solo tú verás esa película. Pero no conforme con esto, que esta película solo se da la mirada de Dios en el juicio particular, esta misma película se proyectará públicamente algún día en la humanidad entera, y ahí vamos ya a la segunda parte de nuestro juicio. Hablábamos del juicio particular y este es el juicio final, donde veremos esa película todos a nivel general. O sea, hermana amada, es como para decirle entonces a nuestros queridos oyentes que el juicio particular es entonces como en el cine, digámoslo así, de Dios, digámoslo así, la pantalla grande, pero estamos solitos nosotros con Dios y va pasando toda la película de nuestras vidas, ¿cierto? Sí. Listo, entonces ahí usted, tranquilo, no necesita cerrar la puerta porque usted está ahí
de cara a Dios. Solito. Y en el juicio ya final o universal, entonces sí será como la pantalla con todas las historias de todas las personas al mismo tiempo, pero nadie va a tener tiempo de estar viendo la película del otro. No, porque ¿quién? Nadie. le bastará simplemente mirar cada uno. Entonces, ya nos adentra pues en el tema del juicio final. Y como bien lo dice su nombre, será al final de los últimos tiempos, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su gloria y majestad a reinar. Y allí se verá el resultado y las consecuencias de nuestros actos, buenos o malos, pero viendo el resultado total en toda la historia de la humanidad. Como quien dice, vamos a ver la película de nuestras vidas, pero en toda la repercusión, buena o mala, que tuvo en toda la sociedad. Y desde el inicio de los tiempos hasta ese momento hasta que será el fin de los tiempos. Imagínense cómo va a ser eso. Pues aquí, hay algunos ejemplos, podríamos decir, y es como, miremos tal vez el juicio final de San Francisco, o sea, podríamos como imaginarlo, ¿no? Porque nadie tiene eso a ciencia cierta. Hermano de Asís, claro. Exacto, podríamos ver que es la caridad como actos concretos, obras que dieron pues buen término hasta el final, y hay personas que uno dice en la historia no fueron tan buenas, ¿cierto? O que se ve como... que uno creería que no fueron tan buenas porque humanamente no se ve, pero en estos juicios, como usted lo decía, hermana, repercute en toda la humanidad. Entonces, lo que hizo San Francisco repercute hasta el día de hoy en nosotros en algo bueno, porque tenemos ese ejemplo de la dama pobreza, la caridad, todo esto. Pero las personas que también hicieron algo malo, que pues no viene al fin, pues al cuenta dar nombres, pero que el Señor sabe que hicieron algo mal, también impactaron nos impactaron y sigue impactando y seguirá impactando a otros. Entonces, solo el juicio final revelará todas las consecuencias de lo que fue el ser humano en la tierra. Es como si habláramos entonces de un efecto de bola de nieve, ¿sí? Uh-huh. O sea, así como las decisiones, supongamos, de mi abuelito, de mi abuelita. Ah, bueno, listo. Entonces, esas decisiones, entonces, una repercusión, digamos, en la familia, pero también en la sociedad. Entonces, así, los líderes, tantas cosas y tantas personas, porque cada uno como individuo en esa responsabilidad delante de Dios y delante de sus hermanos. Pues bueno, querida familia, yo creo que con este tema que ha sido bastante interesante, bastante denso y que muchos pueden estar diciendo, uy, hermanas, hoy sí está pesado, entonces vamos a pedirle al Señor a través de esta canción que nos refresque y sobre todo que nos dé como la gracia de poder digerir un poco más el tema. Para alabar al Señor, para adorarle con devoción. Nos hemos reunido para alabar al Señor, para adorarle con devoción. Y yo le canto, y yo le danzo, y le doy mi corazón. Mis alegrías, mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy, porque yo vine para amar, para adorar a mi Señor. Porque yo vine para amar, para adorar a mi Señor. Arriba, yo le canto y yo le danzo
yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Y yo le canto y yo le danzo y le doy mi corazón, mis alegrías, mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy. Moviendo la cabeza, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Dando una vueltita, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Y yo le canto y yo le danzo y le doy mi corazón, mis alegrías, mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy. Seguimos conectados. Queridos oyentes, ya habiéndonos refrescado con esta canción, recordemos que estábamos hablando sobre el juicio final y para esto les traigo una frase del Salmo 50. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben, el día en que Dios no se callará. Interesante. No, ¿cómo será ese libro de la vida con todo apuntado, lo bueno y lo malo? Ese listado cuando lleguemos a Dios. Y los queremos invitar a que podamos ir al catecismo de la Iglesia Católica, que podamos seguir escudriñando y ahondando, pidiéndole al Espíritu Santo que nos conceda precisamente actuar conforme a eso que leemos, para que seamos guiados por el amor y no por el temor. Y ahí les queda entonces de tarea los numerales que hablan acerca de esto en el catecismo, es en el 1038 al 1041. Y les tengo otra frase también del catecismo a propósito de esos numerales. El juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento, revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. ¡Wow! Es impresionante. Y hay esto finaliza diciendo estas palabras de esperanza. El mensaje del juicio final llama a la conversión mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de salvación. Mejor dicho, habla de cómo debemos prepararnos para que no tengamos miedo y por el contrario empecemos a trabajar para corregir nuestra vida. Entonces, enamorarse de la iglesia también es enamorarse de estas realidades que sí o sí vamos a tener que vivir. Entonces, no es una cosa de tener miedo. ¿Y qué tal, hermana Irene, si en este momento vamos concluyendo el tema de hoy para ir aclarando todo esto? Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, querida familia de Conectados, entonces vamos concluyendo. Hoy hemos tratado un tema real y necesario, ¿sí? Sabemos que aunque no siempre lo logramos comprender o no lo vamos a lograr comprender a profundidad, hay veces pues sabemos que también resulta, hay veces como amarguitos y es como un sabor de, uy, hermanas, ustedes siempre hablando como pesadas, ¿cierto? Hablando. Pero lo que sí es hermoso y necesario pensar siempre que nos debemos preparar para el encuentro con el Señor. Que sí o sí, creas o no creas, te guste o no te guste, nos vamos a preparar con ese examen final al final de nuestras vidas. También recordemos, hermanos, que Dios, cuando sea revelada la película de nuestras vidas, en esta película no solo tendremos la oportunidad de ver las veces que Dios estuvo cerca de nosotros, sino las oportunidades que tuvimos para enmendarnos y cambiar de vida, las veces que Él intentó convertir nuestro corazón por medio de una palabra, de una prédica, de una persona, y que tanto estuvimos nosotros dispuestos para abrir el corazón y decir, ¿entras o no entras? Esa va a ser nuestra película.
Y lo otro importante para concluir es que realmente en este juicio la decisión final está en nosotros, la salvación o la condena. Dios simplemente nos tiende sus brazos como Padre y con una mirada llena de ternura nos abre las puertas de su corazón como el hijo pródigo, y ya es el alma la que elige el propio destino. Y pues nada, tenemos que entonces pedirle al Señor que nos prepare, ya lo decía nuestra hermana amada, que nos conceda la gracia de una buena muerte, que podamos ser nosotros capaces de resistir ese día, pero sobre todo de resistir porque nuestras obras y nuestras manos están cargadas de amor. Y tener mucho cuidado, hermanos, con el pecado mortal. No lo tenemos muy en cuenta a veces, que uno dice, no puedo estar en pecado mortal. Lo que decíamos, uno hace una cosa, hace otra, pero ¿realmente estamos en gracia o estamos en pecado mortal? Porque cuando un alma está en pecado mortal y tiene la gracia del juicio particular, el estado de esta alma, cuentan no solo los santos, sino la iglesia, es un estado putrefacto. Es algo que realmente solamente la miseria, la palabra, y podríamos usar una palabra que suena fuerte, pero que es real. Podríamos decir que un alma así es como estiércol. Algo que huele mal, algo que está putrefacto, algo que no funciona, algo que realmente hace mugre y no algo bueno. Entonces, así como Dios está lleno de amor y misericordia, también es justicia y es un padre. Y recordemos que todo padre o madre con esta mano acaricia, con esta mano corrige. Entonces, así como Dios tuvo misericordia, también tendrá justicia, y en ese momento no resistirá la presencia de estas almas que están en pecado mortal. Dios nos libre, porque, Dios mío, esa es la peor desgracia que le puede pasar a un alma. Que en realidad lo encuentre el momento de la muerte, el momento de presentarse ante nuestro Señor y Salvador, y esté en pecado mortal. Entonces, y que ninguno estamos exentos de eso. Ninguno estamos exentos, así que nos toca suplicar misericordia ahora que es tiempo de misericordia. Y bueno, la otra realidad es que debemos suplicarle siempre al Señor que nos conceda la gracia de permanecer fiel hasta el final. Recordemos que nuestro Señor le decía a San Pedro, ¿no? Cuando San Pedro le preguntó, bueno, Señor, ¿y es que quién puede salvarse? Y Jesús le dijo, para el hombre, para ustedes, imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Definitivamente vemos que es un esfuerzo de nosotros por ganarnos la vida eterna, es un esfuerzo muy grande, precisamente de cooperar con la gracia, pero la gracia viene de Dios y nosotros tenemos que disponernos a aprovechar esa gracia y dejarnos salvar por Dios, porque al final ya cuando estemos ahí delante y estén nuestras obras, ya simplemente tocará reconocer, sí, Señor. Esa obra choneta es como cuando el niño le muestra, sí, es como esa obra toda dañada y toda, o sea, como una maqueta, digámoslo así, deforme. Sí, esa es mía, yo la hice. Sí, o sea, no hay nada que hacer. Y tener presente, hermanos, que uno puede escuchar muchas cosas de Jesús en estos espacios, tiempo de formación y todo eso, y uno dice, ay, pero siempre le repiten a uno lo mismo, que la confesión. Como dice el pasado de moda, ¿no? Porque algunos dirán, eso es un tema mandado a recoger. Sí, que una cosa, que la otra. Hermanos, esto no es repetición de la repetidera, es algo que nosotros debemos, por eso el Señor permite que se nos repita, para poder entender y decir, ala, sí, yo puedo cambiar, puedo hacer otras cosas para ese juicio, para ir preparando y abonando a esa vida eterna. Entonces, no nos cansemos de los sacramentos, no nos cansemos de los mandamientos, no nos cansemos de la gracia, de la confesión, de participar en la Eucaristía, del tiempo de oración, de la vida comunitaria, en hermandad, si hay en algún grupo de oración o pertenecen a algún lugar de trabajo social. Este tipo de cosas abonan, pero para poder abonar no se puede descuidar la vida de gracia. Entonces no nos cansemos cuando escuchemos eso, es pilas, hagámoslo, pilas, hay que hacerlo, hay que volver a la confesión, hay que volver a la vida sacramental para que esto vaya disminuyendo y sea un poquito más reparador, y en el momento del juicio particular no sea tan duro. Así es. Bueno, y a mí me parece fascinante también, queridos oyentes, para concluir, que sepamos que ya tenemos la copia del examen. Y es porque el Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25,
versículos del 40 al 45 ya nos está diciendo lo que toca hacer, y es que allí precisamente nos muestra las obras de misericordia, lo que debemos hacer, pero hay que pedirle al Señor que nos conceda la gracia de no quedarnos solo como en hacer las cosas por hacerlas, para que se vea, para que me noten, no, sino de corazón, que de verdad nosotros tengamos entrañas y corazón de misericordia para poder ayudar a nuestros hermanos, para poder llevar a cabo esta palabra y este mandato del Señor, porque habrá un juicio sin misericordia para el que no practicó la misericordia. Entonces, pues bueno, a trabajar. Hay mucho por hacer definitivamente. Y bien lo dice Primera de Pedro 4:8, el amor borra multitud de pecados. Solo el amor puede conseguir lo que dice la hermana, no es hacer las cosas por hacerlas, sino el amor con que hacemos todo no solo el servicio, sino nuestra vida, todo depende del amor. Si Dios dice, nos enseñó, me diste de comer, me vestiste, me visitaste, bueno, es momento de nosotros también practicarlos, pero en el amor. No hacerlo porque si no lo hago, entonces en mi juicio va a ser más duro, sino porque quiero hacerlo, porque realmente vine a llenarme de Dios para darle a otros a Dios y ese amor. Así es, y también esto nos ayuda, este tipo de temas, queridos oyentes, antes de llenarles de miedo, antes de ser, como la repetición de la repetidera, es para que podamos saber que el Señor nos está haciendo una invitación. Todos los días toca la puerta de nuestro corazón, todos los días toca la puerta de nuestra alma para decirnos, bueno, o sea, deja que yo transforme, sí, tal vez esas entrañas que están llenas de indiferencia, que tal vez están llenas precisamente de ese dolor que te acongoja, pero también el Señor toca y dice, ven, o sea, te necesito para que seas instrumento también, para que salgas al encuentro de los demás y de esta forma también nosotros podamos llenar nuestras manos de obras y también podamos nosotros salir al encuentro de los que nos necesitan. Porque hay veces estamos muy cerrados y muy centrados en nosotros mismos y eso es lo que nos impide a nosotros salir a los demás y sobre todo cerrarnos, y estos temas lastimosamente son los que más nos llenan de temor y de susto. De temor, sí. Entonces, ¿qué tal si en este momento hacemos una pausa y para decirle al Señor y darle las gracias por todo esto que nos ha permitido? Entonces, en este momento nos colocamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias. Al principio colocamos todas nuestras necesidades, problemas, angustias y todo aquello que acongoja nuestro corazón. En este momento te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque has permitido que conozcamos no solo tu amor y tu misericordia, sino que podamos decir, Señor, estoy a tiempo de cambiar mi vida, a tiempo de ganar el cielo, a tiempo de corregir todas estas angustias. Y todo lo que vivimos en nuestro corazón lo dejamos en tus manos para que tú te glorifiques y te llenes en ese cielo solamente de eso. Y a nosotros concédenos la gracia de poder servirte, de poder cambiar nuestras vidas, nuestros corazones para llevar al hermano todo aquello que está necesitando, que podamos ser testimonio de ese evangelio, de ser ese amor que anda por las calles llevando al Señor a pesar de nuestra necesidad. María Santísima, arrópanos con tu manto de madre, acompáñanos, guíanos y acógenos en este camino. Tómanos de la mano hasta el final y concédenos la gracia que en el momento del juicio particular podamos tener tu compañía, podamos llevar de la mano nuestra miseria, nuestro pecado y decir, Señor, aquí estoy, mírame con bondad y misericordia porque esto he podido hacer en vida. Te lo pedimos, Señor, y a nuestro Santo Ángel de la Guarda para que nos acompañe en cada momento hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, querida familia, les damos muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Y ahora que ya estábamos a punto de finalizar la oración, me acordé de algo, hermana amada, y es de lo hermoso que es el valor y el mérito también de la consagración a la Virgen María, porque precisamente al consagrarnos a ella,
ella tiene muchas perfecciona promesas. nuestras obras y ella se presenta delante de nosotros y con nosotros en ese momento del juicio particular. Entonces, con ella y a través de ella les damos las gracias por habernos acompañado y sobre todo por estar aquí cada vez con nosotros en este espacio. Hoy estuvo con ustedes la hermana María Irene. Y la hermana Amada. Dios les bendiga. Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados. Conéctate con Comunicador.